Bienvenidos amigos, esto es Diálogo Jurídico, un ámbito para hablar con referentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, los debates del mundo, de la Argentina, de la región. Hoy nos visita Celina Cantú, es directora de la Maestría en Políticas Públicas. ¿Cómo tomar las decisiones? ¿Cuáles son las mejores? ¿Hacia dónde ir? Vamos a la charla. Celina, muchísimas gracias. Al contrario, Francisco. En una empresa privada es fácil controlar porque el accionista todos los trimestres dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los resultados, ¿no?, de la gestión, del gestor? En el Estado, el accionista, que es el pueblo, ¿cómo controla o cómo evalúa el trabajo de un área, de un funcionario? Es más difícil. Sí, bueno, es más complejo porque, para empezar, tenemos una diversidad de actores y una cantidad, digamos, ese stakeholder que vos mencionás es mucho más amplio y mucho más difuso. Pero bueno, esto tiene que ver, por un lado, con la información, con la transparencia de la información y, por otro lado, con las evidencias que te permitan medir los resultados. Si vamos a este tercer punto, me parece que es el más interesante, porque el ciudadano tiene que tener acceso a la información si desea mirarla, pero no todos los ciudadanos tienen vocación por ver los resultados. Pero tiene que estar disponible. Tiene que estar disponible la información, pero antes que eso tiene que ser generada. Claro. Entonces, hay dos políticas muy importantes aquí. Una es la de gobierno abierto. Esto es una política que está cada vez más instalada, que los gobiernos tienen que abrir la información y además mostrarla de una forma que el ciudadano común pueda comprenderla. Pero siempre está en la voluntad del ciudadano si la quiere mirar o no. Lo que sí tiene que haber, yo creo, es instancias de evaluación. En la Argentina no tenemos, te diría, por un lado, una política, una cultura de evaluación de los resultados públicos. Por otro lado, tampoco hay una... Ni de un lado ni de otro, ni del ciudadano ni del funcionario. Y tampoco hay una legislación en relación con eso. Por ejemplo, claro, cuando te escuchaba pensaba, si hay algo de legislación que está más orientada a medir, por ejemplo, los resultados en términos de gasto. O sea, cuánto se gastó, pero no los resultados que nos propusimos. Los objetivos. Claro, y eso viene a plantearte otra problemática, es que ¿están planteados los objetivos? ¿Están planteados los objetivos de una manera pensada para que vos los puedas evaluar? Eso tiene que ver con esta idea de la política basada en la evidencia. Que la evidencia, si vos te fijás, no sé, en la medicina y en otros campos de la ciencia, son naturalmente comprensibles, son temas que todos intuitivamente comprendemos. En el campo de la política son más novedosos. Esta idea de la política basada en la evidencia viene de los años 90. Tony Blair se plantea esta idea de comencemos a tomar decisiones apoyadas en evidencias, en lo que funciona, ¿no? Entonces, allí surgen una serie de acciones que hay que ir de a poco desarrollando. Entonces, por un lado, tenés que tener esta conciencia de la idea de la evidencia, es decir, apoyemos nuestras decisiones y discutamos sobre las evidencias y no sobre pareceres, ¿sí? Y después tiene que ver con el diseño mismo en el proceso de la política pública. Hay países que lo tienen mucho más elaborado. La Argentina te diría que hace 5 años estaba en un lugar mucho más atrasado que lo que está hoy. Yo te diría que en esta idea de la evaluación de la política pública ha llegado para quedarse y seguramente hay mucho para trabajar, pero ya se empiezan a ver algunos indicios en este sentido. ¿Eso por decisiones que se tomaron desde la administración o porque la gente exige más? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Y también tiene que ver con la idea de el proceso mismo de la política pública, de un proceso más profesional de la política pública. ¿Esto qué implica? Que vos necesitas hacer un diseño donde primero definas un problema, claramente. Después trates de encontrar las posibles soluciones y de todas esas soluciones posibles te inclines por la que te parece que te va a llevar a un mejor resultado apoyándote en evidencias para eso y no en percepciones. Es decir, ¿por qué elegimos la solución A y no la B?
tiene que haber alguna evidencia para eso, ¿sí? Después tenés que seguir la implementación, pero previamente haber definido desde el origen cuál es el objetivo que te planteaste y de qué manera lo vas a evaluar. O sea, es clave para vos al principio de cada Absolutamente. gestión decir, bueno, queremos ir acá. Te pongo un ejemplo. Lo que pasa es que para el funcionario eso es un problema, porque si no lo cumple, ya Bien. Pasó varias veces, y, bueno, fracasaste. Ese es lo que acabas de plantear, yo creo que es una de las principales dificultades para lograr desentrañar este problema. Porque te pongo un ejemplo. Si vos decís, bueno, voy a hacer una política para mejorar la inserción de los jóvenes, la inserción laboral de los jóvenes. Y vos mirás en el tiempo y algún ministerio te produce el resultado de esa política pública y te lo muestra como un éxito porque logró insertar a 200 jóvenes. Pero ¿habrá sido exitosa? Claro. ¿Cuánto te propusiste? ¿Cuál fue el gasto y el esfuerzo para lograr 200? ¿Es un éxito o es un fracaso? O sea, si vos no te planteaste primero cuál es el cambio que querías generar, difícilmente podrás medir los resultados. Y acá hay otro problema en esto que vos me decís. A veces, muchas veces, los resultados de una política van a llegar o los vas a poder medir cuando quizás vos ya no estés en ese gobierno. Cuando no paguen electoralmente. El problema es que esto tiene que ver con una dinámica que para nosotros en la investigación, las metodologías de investigación es muy natural. Pero la política es más difícil. En la medida que esto se haga un círculo y vos sabés que la evaluación de una política te sirve para mejorarla y que va a ser utilizada por quien venga en el futuro para mejorar esa política pública y no para armar un debate sobre lo bien o lo mal que gobernaste, porque a vos te va a pasar lo mismo, porque vos vas a tener que continuar con esa política o con otras y te va a pasar lo mismo en el futuro. Entonces tiene que haber una dinámica positiva en este sentido. Nosotros en la metodología de la científica convivimos con esto permanentemente. Fíjate que nosotros decimos, bueno, me propongo un objetivo, busco un camino para encontrar una respuesta, logro un resultado, y la ciencia ¿cómo avanza? Naturalmente apoyándose en los antecedentes, es decir, ningún científico empieza desde el cero. Claro. Exacto. E incluso, de alguna manera, echando por tierra aquella teoría o aquel resultado de una investigación al que logró otro. ¿Por qué? Porque la ciencia está abierta a la verificación, a la contrastación y al error. Toda investigación, nosotros hacemos una investigación en cualquier campo aplicada, una encuesta, por ejemplo, que ustedes están acostumbrados a leerla, y tiene un error. O sea, es natural que nos planteemos un objetivo y tengamos un error. Bueno, en la política tenemos que entender que podemos equivocarnos. También podemos equivocarnos. Ahí es interesante porque, obviamente, políticos en campaña tienen más dificultades seguramente para hacerlo. Yo pienso siempre en el ejemplo de Michel Temer en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hizo dos reformas muy impopulares, la laboral y la tributaria, pero claro, porque se iba. Y toda la clase política le está agradecido de haberlo hecho, pero correte, ¿no? Entonces tenés como esa tensión, ¿no? Es así. Es la tensión, o sea, tenemos que comprender que la política pública está bajo el paraguas de la política. Y eso le da una complejidad particular al proceso. Tenés una cantidad de actores, una multiplicidad de dimensiones, tenés la conformación de la agenda, tenés entre los actores, además, no solamente al Estado, o sea, tenés entre los sectores al sector privado, a la sociedad civil, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, a los sindicatos, a las empresas, a los trabajadores, todos están en el mismo juego. Entonces es complejo, pero ahí hay que ver, por eso previamente a la definición y todo este planteo tienen que haber ciertos acuerdos básicos. Ahí es importante que este diálogo que vos decís, ¿no? Por ejemplo, también la burocracia profesional de un Estado, ¿no? ¿Qué rol cumple? ¿Es más importante que el conductor? ¿Debe cambiar? ¿O Sí. ¿Cómo sería? Yo creo que todos son claves. O sea, fíjate que hasta ahora hablamos ya de, por un lado, los acuerdos en los grandes objetivos, ¿sí? Después, por otro lado, una vez definidos esos acuerdos, necesitas la capacidad estatal para el diseño de la política pública, para la implementación de la política pública, necesitas mejorar las capacidades.
Y otro tercer elemento que aquí surgió son las transiciones. O sea, yo te diría que esos tres elementos, los acuerdos en los objetivos, las capacidades, ¿sí?, de la burocracia y las transiciones. Entonces, fijados los objetivos, necesitas capacidad para desarrollarla y necesitas que además, con el paso del tiempo, los principales objetivos se mantengan y nos permitan esa estabilidad que todos buscamos. Volviendo a este tema de las capacidades, sí, claramente. Necesitas, por un lado, una estructura burocrática con todos los elementos que requieran, y ahí tenés muy distintas funciones, distintas capacidades, distintos niveles de liderazgo que necesitas, y eso se forma. A ver, podés pensar en el modelo inglés, del servicio civil inglés, o el modelo de Francia, de la Escuela Nacional de la Administración Francesa, donde hay un muy buen sistema de selección, de definición de capacidades para distintos roles, de capacitación necesariamente porque porque tenés concursos para acceder a distintos o sea, es una herramienta, ¿el concurso tiene que ser una herramienta ineludible? Para mí el concurso es lo que te asegura en una carrera administrativa, ¿sí?, la posibilidad de que vos te capacites porque tenés identificadas cuáles son las habilidades, las capacidades que vos necesitas para ese puesto. Y eso te va permitiendo crecer, y el concurso de alguna manera te va facilitando identificar esas capacidades y esas personas que tienen las habilidades para ocupar ciertas posiciones. Sí. A veces el salario de un funcionario conspira contra no solo la eficiencia, sino a veces la ética, ¿no? Por ejemplo, hablaba históricamente en la provincia de Buenos Aires, los funcionarios de la provincia tienen 2 trabajos, porque no les alcanza, ¿no? Entonces, ¿es importante la remuneración en este caso? Claramente, y está asociado a lo que te decía antes. En la medida que vos tenés un sistema que identifique las distintas posiciones, las habilidades y la remuneración asociada, digamos, en realidad resolveríamos muchos problemas. Pero sobre todo, nosotros identificamos, hay muchas personas muy valiosas en la administración pública. O sea, hay un mito, quizás, a veces, pero hay muchas personas... El empleado vago, el empleado que no quiere... Para nada, hay mucha gente muy valiosa, hay mucha experiencia. Es más, te diría que hay mucha experiencia que a veces queda desperdiciada y que cuando llegan los funcionarios, digamos, de confianza, cuando hay un cambio de signo político, a veces se desperdicia toda esa capacidad. ¿Porque falta motivación o porque...? Porque falta la estructura bien armada a veces, depende, ¿no? Hay lugares y lugares, pensá que estamos hablando muy ampliamente, ¿no? Tenés las administraciones municipales, provinciales, nacionales, distintas organizaciones. Hay segmentos donde son una organización impecable, ¿eh? Entonces hay que rescatar, como volviendo al anterior, la evidencia de esos espacios donde funciona muy bien esa... Pero sí, para mí tiene que ver con la selección, con la formación, con la motivación, claramente con la estabilidad, sí, obviamente, con la estabilidad también. En estos países que yo te mencionaba es un honor ser un servidor público. Es un honor y tiene un reconocimiento público muy importante, con sus particularidades. Por ejemplo, en el servicio civil inglés, los funcionarios públicos no pueden tener cargos electivos. Entonces tenés una carrera que es la carrera de servidor público y otra carrera que es la política. Y obviamente hay espacios que están reservados para funcionarios políticos. Para que no se mezclen una cosa con la otra. Porque vos sos un servidor público, exactamente, y vos tenés una función en el Estado y tenés estabilidad independientemente de quién sea el jefe político. Vos tenés que llevar adelante, imagínate en el Ministerio de Educación, tenés un cierto rol, y ese rol que vos tenés, ese objetivo, no tiene que ver con el funcionario político, ¿sí? Pueden cambiar algunos lineamientos generales, ¿sí? Pero claro, el día a día no es posible, porque si no, esto implicaría que en un momento, y ahí vamos a la transición, como decíamos antes, si no, esto implicaría que cuando hay un cambio de signo político, el Estado se pare. Y el Estado no se puede parar. Obama, cuando se despidió, dijo: democracia es ir más lento porque es incluir a todos, ¿no? A veces a la política o al Estado se le cuestiona la velocidad, la eficiencia que por ahí existe en el sector privado.
¿Hay una manera de resolver eso? A ver, por un lado, lo que yo creo que esta frase se refiere a el tema de la toma de decisiones. Sí. O sea, la toma de decisiones es obviamente más lenta y requiere el contemplar democráticamente en el juego político ciertas características que obviamente no tiene el sector privado. Eso por un lado. Ahora, al momento de la implementación y llevar adelante ciertas políticas, yo creo que la eficiencia es un valor, ¿no? Es un valor para aplicar en el Estado. Es decir, cuanto antes le podamos resolver a los ciudadanos los problemas que tienen, mejor. ¿Sí? En términos de, con la menor cantidad de recursos, en tiempo y en inversión de recursos del Estado. ¿Qué estados gestionan bien en el mundo de lo que ves? ¿Qué burocracias? Es muy amplio, te diría, que hay muchos países que gestionan muy bien. Hay muchos países que gestionan muy bien, pero también hay muchos ámbitos distintos, ¿sí? Entonces, cuando vos decís hay estados que gestionan muy bien y vos mirás el estado francés, por ejemplo, o como digamos la burocracia inglesa gestiona muy bien, también tenés estados en Latinoamérica que están empezando a gestionar cada vez mejor, y si mirás adentro del país, a veces tenés islas donde se dan gestiones distintivas. Fíjate que hablábamos antes de este tema de la evidencia, la política basada en la evidencia, y la verdad es que estos principios están dependiendo hoy más que de una cultura general de la administración o de marcos legales que nos podrían acompañar. O sea, habría marcos legales que nos podrían acompañar en la medición, en la evaluación, en la transición, o sea, en la se gestión. podría exigir Se podría, no lo tenemos. O sea, esos países son así también porque tienen todo este marco cultural y legal que de alguna manera lleva eso. Pero hoy te diría que en nuestro país depende más de los liderazgos, ¿sí? Entonces vos tenés en el Estado ciertos ministerios que operan mejor que otros. Y tiene que ver con el jefe. Secretarías que operan, claro, depende más hoy de los liderazgos políticos. Pero eso es cuando falta un sistema, evidentemente. Exactamente, nosotros lo que necesitamos es acompañar esos liderazgos con un marco legal por un lado y que vaya desarrollando una cierta cultura. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con los pasaportes, ¿no? Hace unos años uno iba a sacar el pasaporte, primero tardaba 3 meses, pero además la fila de la gente común era así, y la fila de los VIPs era 3 veces más, porque eran más los exceptuados que los otros porque era un desastre. Y de repente, de un día para otro, descubrimos que se podía hacer en un día. ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay muchas áreas del Estado en las que no estamos viendo que la solución está cerca? Sí, seguramente. A ver, tenés problemas macro y la micro es infinita, ¿no? Entonces, en cada uno de los espacios que mencionábamos antes hay una cantidad de procesos, una enorme cantidad de procesos. Cada uno de esos procesos tiene responsables. La verdad es que es posible mejorarlos, siempre. O sea, si pensamos con esta lógica de identificar los problemas, ¿sí? Estudiar los procesos, ver cómo mejorarlos y proponernos un resultado, esto en cada uno de los ítems que puedas encontrar sería posible. Pero sí, con profesionalismo y con liderazgo creo que se puede lograr. Integrar organizaciones o bloques que exijan determinadas normas, ponele OCDE, ¿sirve? Muchísimo. Sirve. Muchísimo. Yo te diría que sí, porque hay mucha experiencia detrás, ¿sí? Es un checklist de lo que tenés que hacer apoyado en evidencias y ordena muchísimo los procesos. O sea que eso es recomendable. Claro, y además en esos procesos pasa, por ejemplo, con la OCDE, pasa volviendo al tema del gobierno abierto, donde hay organizaciones internacionales que comparten las experiencias, comparten aquello que funcionó y aquello que fracasó. Entonces, la verdad que eso es formidable, porque te ahorra mucho ensayo. Recién hablábamos de los concursos, ¿no? En un nivel menor del Estado, no sé, en una municipalidad, por ahí a veces es engorroso que todos califiquen por concurso, ¿no? Y vamos a caer en
en la discrecionalidad o la arbitrariedad del intendente que elija un empleado o no. ¿Eso es aceptable? A ver, lo que nosotros creo que tendremos que buscar siempre es el mejor rendimiento de los recursos que el ciudadano pone para la gestión de la política pública. Yo creo que ese es el compromiso, ¿sí? Entonces, el compromiso principal es, en un ámbito de desarrollo, de implementación de políticas públicas, es tener a las personas que tienen las capacidades para hacerlo. Luego, si es por concurso, cómo es el concurso, si no es por concurso, en fin, habrá que buscar la manera. Y hay distintos procesos, ¿sí? Hay diferencias posibles allí. Lo que no puedes hacer es frenar la gestión. Es decir, no puede ser que el concurso claro. lleve más tiempo que la resolución del problema. Por lo tanto, siempre va a haber un cierto ámbito en el que vos tenés que resolver contrataciones de distinta forma. Ahora, por otro lado, tenés una serie de posiciones que sí son políticas, que son las personas de confianza de quien llega. Entonces, una persona, siempre tenés posiciones que son propias de la ejecución y otras que tienen que ver con el ámbito de confianza. Y en ese ámbito de confianza, sí, por supuesto, que lo va a nombrar quien tenga la última responsabilidad en ese campo, ¿no? O sea, claro, el Ejecutivo tiene derecho a rodearse de gente en la que confía, que no necesariamente sea, desde el punto de vista del mérito, la mejor, digamos, ¿no? Él va a buscar las mejores porque de eso depende su gestión, en definitiva. Se cuida, claro, se cuida su propio... Sí, es decir, vos empezaste con la empresa privada al principio, yo te lo traigo aquí. Es decir, si sos director de una compañía, vas a buscar a las personas en que confías, pero también las mejores, porque en definitiva vas a obtener mejores resultados, tenés mejores personas más capacitadas. ¿Cuál es el mejor modo de trabajar las transiciones en los gobiernos? Bien. Bueno, ahí tenés por un lado ciertos rituales, te diría yo, y por otro lado otros aspectos que se pueden prever. Los rituales, por ejemplo, la foto. Mirá vos, es importante la foto. Es muy importante. Por un lado los rituales, en general los países tienen esos rituales, es decir, el día que fueron las elecciones, al otro día desayunan el presidente entrante y saliente. Nosotros tuvimos, por ejemplo... Vos, eso es importante. Yo pensé que era más... Si vos te retrotraes a las últimas elecciones, fíjate la importancia que tuvo el día que se reunieron los dos, el presidente entrante y saliente, en el desayuno. Fue como una bocanada de aire nuevo, de esperanza, pero quedó en la foto. Ese es el problema. Entonces, o sea, eso es un gesto simbólico que tiene un efecto... Si tiene querés, un efecto anímico en la población. En la población y más allá, una idea de estabilidad, de que aquellos acuerdos y aquello que logramos debería continuar, que vamos a tener una transición ordenada. Ese es el ritual. Pero por otro lado deberíamos tener, nosotros no los tenemos, hay países que tienen establecidas, por ejemplo, una legislación para la transición. Y se establece desde cuántos días debería tener esa transición para que no sean ni pocos ni muchos. Y ahí que convivan trabajando incluso. Exacto, los acuerdos, qué tipo de documentación tienen que dejar los ministerios para la próxima gestión, qué tipo de información tiene que quedar, de qué forma se presenta, la posibilidad de que haya, como vos decís, espacios de reunión entre los que salen y los que entran. En fin, una cantidad de procesos que se pueden tratar de aceitar y dejar definidos para que no quede sujeto a la buena voluntad de alguien, a la buena voluntad del que sale, darte la información, o la buena voluntad del que entra de fijarse qué es lo que se vino haciendo hasta el momento. Y eso es en beneficio de la sociedad en su conjunto. En el modelo ideal de gestión pública, ¿sirve hablar de la herencia o muestra discontinuidad en esto que estás diciendo? Porque en la Argentina, cada uno que asume siempre tiene mucho que reprocharle al de atrás, ¿no? Es así. Yo creo que dentro de la política no vamos a evitar, en ningún país del mundo evita el reproche al anterior por aquello que no se hizo, pero yo me pregunto siempre, ¿y cuánto hay de búsqueda de lo que hizo bien el otro? Eso es importante, digamos. Eso es más importante, porque
de alguna manera, si no, significa que siempre vamos a hacer, digamos, tierra arrasada cada vez que cambiamos de signo político. Entonces, como decíamos antes, además, tenemos que tener las capacidades y tenemos que tener la transición. Y a ver, ¿qué podemos aprovechar de lo que se hizo antes? ¿Qué podemos continuar? ¿Y qué necesitamos modificar? Y acá hay dos elementos. Está por un lado la evidencia, como decíamos antes, y también los criterios, ¿sí? Es decir, ante una misma evidencia, dos personas pueden tomar decisiones distintas, ¿sí? Con la misma información hoy, ¿no? Claro. Con la misma información hoy, alguien dice que hay que levantar la cuarentena y otro dice que hay que continuar con la cuarentena, claro. Y el dato es el mismo. O sea, también están los criterios y obviamente esa discusión tiene que darse. Es decir, nunca vamos a estar todos de acuerdo en los criterios, en los principios. Hay ideas distintas. Y es legítimo que un gobierno que llega modifique... Tenga su camino propio. Tenga ideas diferentes sobre ciertos aspectos. Y eso es lo que votamos, en definitiva. Entonces, pero eso no implica necesariamente dar por tierra con todo lo que se hizo anteriormente. Lo valioso es rescatemos aquello que se hizo bien, modifiquemos en la medida de lo posible para poder llegar, para poder mejorarlo y sí, digamos, aquello que no funcionó tendremos que modificarlo. ¿Sirve o aporta en este tema decir gestión fulano, por ejemplo, una inauguración, un logro, o eso forma parte de lo que ganó determinado país, de lo que hizo, y no habría que ponerle una impronta política? A ver, vuelvo, la política tiene sus reglas y está bien, y en todo el mundo es así, y la política va a mostrar los logros de su gestión, ¿sí? La política va a mostrar los logros de su gestión, y no está mal. Yo no creo que esté mal. Es parte del juego. Ahora, tiene que quedar claro que es el logro de la gestión, pero realizada con el esfuerzo de todo un país, o de toda una provincia, o de todo un municipio, ¿no? Es decir, en definitiva, hay alguien que va y corta la cinta, pero de alguna manera eso se ha hecho con el esfuerzo de los demás. Pero yo no veo mal la gestualidad política, ¿eh? Siempre y cuando esa gestualidad política esté apoyada sobre una serie de principios que tienen que ver con la rendición de cuentas, como decíamos, el buen uso de los recursos, el orden, digamos, hacer todos los procesos como corresponden. Digamos, en la medida que hagas todo como corresponde y luego el gesto político le ponga la cinta, yo no lo veo mal. Celina, muchísimas gracias. No, por favor.